Una vez más, bienvenidos a este espacio de reflexión que nos ayuda a confrontarnos con nuestra vida cristiana y nos permite ver más allá de lo que nosotros decimos con nuestras palabras para ver en nuestra vida real lo que estamos haciendo. En este día, nuestro pastor nos va a compartir acerca del cristianismo como una doctrina de resurrección. Escuchemos entonces. Un saludo para todos, un saludo fraternal en este día del Señor y día de celebración, de recordación de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque a diferencia de cualquier grupo religioso, el cristianismo es una doctrina de resurrección, de tal manera que eso nos brinda una inmensa esperanza en medio de la situación que estamos viviendo actualmente. Bueno, en cualquier tiempo, pero de manera particular en este tiempo de crisis, en este tiempo de dificultades, nosotros sí que tenemos esperanza y tenemos una palabra de esperanza para el mundo. En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en Marcos el capítulo 10, versículo, vamos a ir mejor a Marcos capítulo 16. Vamos a Marcos capítulo 16, en donde el versículo 1 hasta el versículo 8 leemos de la siguiente manera. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo muy de mañana, el primer día de la semana. Vinieron al sepulcro recién salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos podrá remover la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, aunque era muy grande. Y cuando entraron en él, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una ropa blanca, y se asustaron. Pero él les dijo: no os asustéis, ¿buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis como os dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro porque les había entrado temblor y espanto, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Él ha resucitado, fue la respuesta a estas mujeres. Ahora, en el Antiguo Testamento no hay referencia acerca de que el Hijo del Hombre hubiese de resucitar. Porque si miramos, por ejemplo, en Daniel capítulo 12, nos habla de un Hijo de Hombre glorioso, sobrenatural, que viene del cielo para traer su reino. O si nos remitimos a Isaías, el capítulo 53, encontramos a un siervo sufriente. Y para el judío, el Mesías esperado era un Mesías rey davídico que vendría para liberarlos de el yugo de sus enemigos, para liberarlos de quienes les oprimían, de tal manera que ellos no veían en Isaías 53 ese Mesías. O en el capítulo 52 versículo 13 nos habla de un siervo anónimo, de tal manera que los judíos no podían ver en esas escrituras al Mesías. Y así ellos no encontraron que se anunciara el hecho de que el Mesías tendría que morir y resucitar.
Entonces, para ellos fue algo muy difícil concebir que Jesucristo fuera el Mesías. Pero si vamos al Evangelio nuevamente aquí de Marcos, pero ahora sí en el capítulo 10, el Señor Jesucristo se presenta de la siguiente manera. Capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de todos. De esta manera, el Señor Jesucristo se presenta. Uno que viene a servir y uno que viene a dar su vida en rescate por muchos. Y de hecho, a los suyos, a sus discípulos, el Señor Jesucristo les habla acerca de la necesidad que Él tenía de padecer, de sufrir, de morir, pero de resucitar. En varios pasajes de este Evangelio de Marcos, que es el que estamos viendo, entonces en el versículo 31 al 33, Marcos 8, 31 al 33, dice: comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces el Señor Jesucristo habla de la necesidad de él padecer, de la necesidad de sufrir, de ir a la cruz, pero también les dice, pero de resucitar. Y ellos no entienden estas cosas, ellos no pueden concebir esto, y se ven sorprendidos y atónitos por estas palabras, y en la concepción que ellos tenían de Mesías, no podían entender esto, y solamente escuchan lo que quieren oír, y no aceptan estas palabras de Jesús, no las entienden, no las comprenden, pero el Señor Jesucristo de manera clara les está manifestando la necesidad de él ir a la cruz, pero también les habla de la resurrección. Igualmente en el capítulo 9 del mismo Evangelio, es decir, hay varias citas bíblicas donde el Señor les menciona esto. Capítulo 9, versículo 9 y 10. Dice: mientras descendían del monte, les mandó que a nadie dijeran lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos. Por eso guardaron la palabra entre sí diciendo: ¿qué será aquello de resucitar de los muertos? ¿Qué será aquello de resucitar de los muertos? No, para ellos era inconcebible, no lo podían entender. Ahora el Señor les da declaración de su muerte y su resurrección, pero no hay otras explicaciones. En el mismo capítulo, pero el versículo 30 y versículo 32, nuevamente el Señor Jesucristo hace referencia a la resurrección. Dice: saliendo de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiera, pues enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y lo matarán, pero después de muerto, resucitará al 3er día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Nuevamente el Señor Jesús les declara esto, es decir, en reiteradas ocasiones el Señor Jesucristo les está manifestando
esto que él experimentaría, esto que él viviría y que era necesario que aconteciera, pero ellos no lo entienden, ellos no lo comprenden. Y el Señor Jesucristo está dando esta revelación, estas declaraciones, y sin ninguna otra explicación y sin ellos entenderlo, el asunto va quedando así. Pero el Señor Jesús, una vez más, en el capítulo 10, nos damos cuenta que son varias escrituras, y estamos mirando el Evangelio de Marcos, versículo 32 al 34. Dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén. Jesús iba delante de ellos. Asombrados los seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Ahora subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, lo azotarán, lo escupirán, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Al tercer día resucitará. Bendito sea el Señor que nos da estas declaraciones, el Señor Jesús. Entonces, Él habla claramente a sus discípulos. Él los está preparando para las cosas que vendrán. Ellos se habían hecho expectativas. Y yo creo que el Señor Jesús se había dado cuenta de la creciente tensión mesiánica que sus seguidores y los discípulos y el pueblo tenían referente a su persona. De hecho, cuando el Señor multiplica el alimento, allí por ejemplo en el Evangelio de Juan, el capítulo 6 nos lo narra, cuando Él hace este milagro, las gentes quisieron apoderarse de Él para hacerlo rey. Y el Señor Jesús evade esta situación y se va a otros lugares, porque no era ese el camino. No era como ellos lo estaban percibiendo, como ellos lo estaban concibiendo. No, el camino era la cruz y el camino era la resurrección. De tal manera que el Señor, percibiendo esa tensión creciente del Señor como el Mesías, entonces en el capítulo 11 del mismo Marcos se nos habla de la entrada triunfal a Jerusalén. Entonces llega ese momento del Señor Jesús llegar a Jerusalén. ¿Y cómo lo hace Jesús? El Señor Jesús no lo hace en un caballo, en un gran corcel, como un gran rey que va a liderar un ejército para liberar al pueblo de sus enemigos, del imperio romano. No lo hace así el Señor Jesús, sino que el Señor Jesucristo llega a Jerusalén manso y humilde, como un hombre de paz, un pacificador, con humildad y con mansedumbre, en un asno, en un pollino. Así entra el Señor Jesús a Jerusalén. Y aunque la gente tiene una gran celebración por la llegada del Señor Jesús, con todo y eso el Señor Jesús les está dando un mensaje, porque no era según la idea y la concepción que tenían los judíos del Mesías. No, era necesario que este Jesús, quien venía a salvar a la humanidad, el camino que tendría que recorrer era el del sufrimiento, es el del siervo que viene a padecer, que viene a ser varón de dolores, que viene a experimentar quebranto y que moriría en una cruz, pero que al tercer día resucitaría. Ese era el camino que el Señor tenía que recorrer. Y aquí en este pasaje está dando el mensaje de humildad, de paz, de mansedumbre, de un hombre pacificador.
Ese es Jesús en estos momentos. Y Él les está predicando, Él les está enseñando, Él les está dando el mensaje, la necesidad de sus padecimientos, pero también de su resurrección. Y entonces, efectivamente, estos que según ellos se sintieron defraudados de este Jesús, que no era el Mesías que ellos esperaban, que no era el que empuñaría espada, el que empuñaría arma y lideraría un ejército para liberarlos, entonces ellos ¿qué hacen? Se vuelven contra Jesús. Y cuando Él entra a Jerusalén en esta semana llamada Semana de Pasión por el cristianismo, entonces se encontrará con que esas multitudes ahora estarán gritando crucifícale, y aún sus mismos seguidores, cuando el Señor Jesús es tomado preso. Entonces ellos lo dejan, sencillamente lo dejaron, porque vieron perdidas sus esperanzas de el Mesías que ellos habían pensado, y lo dejan, y la multitud se vuelve contra él y es crucificado, es llevado como que vil delincuente, juzgado injustamente y padeciendo terriblemente hasta la cruz. Y allí está Jesús. Pero, oh, cosa maravillosa y extraordinaria, como leímos inicialmente en el capítulo 16 de este mismo Evangelio de Marcos, cuando nos dice 16:6, pero Él les dijo: no os asustéis, ¿buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Dice, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron, ha resucitado. Eso es algo extraordinario. Eso de la muerte y de la resurrección, podríamos decir la encarnación, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, son esos eventos extraordinarios, maravillosos, que sorprenden, que son toda una realidad y que son pilares fundamentales como doctrina del cristianismo. Nuestro Cristo ha resucitado. Porque si Cristo no hubiese resucitado, entonces, como lo declara el apóstol Pablo en el capítulo 15 de Primera de Corintios, nuestra fe sería completamente vana. Nuestra predicación no tendría sentido. Seríamos los más dignos de lástima y de conmiseración. Pero Jesucristo resucitó. Si Él no hubiese resucitado, todas las promesas de su reino no tendrían sentido. Si Cristo no hubiera resucitado, aún estaríamos en nuestro pecado y en nuestra muerte y sin esperanza. Pero gloria a Dios, porque el Señor Jesucristo resucitó. Y aunque muchos han querido desvirtuar ese milagro glorioso de la resurrección, no ha sido posible, porque las evidencias obran, las evidencias son claras, las evidencias sobresalen, las evidencias nos dicen que verdaderamente Jesucristo resucitó. Y esta fue la predicación de los apóstoles seguidamente después de que Él resucitó y que los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y que el Señor les delegó la predicación del Evangelio. ¿Cuál fue la predicación de este Evangelio de los apóstoles, de la iglesia neotestamentaria y de los padres de la iglesia? La predicación de ellos fue la resurrección del Señor Jesucristo. Si analizamos el primer mensaje del apóstol
Pedro en el capítulo 2 de los Hechos, analizamos y el mensaje es este: Jesucristo fue crucificado, pero Jesucristo resucitó. ¿Cuál es el mensaje del apóstol en el capítulo 3 de los Hechos? Su sermón, su predicación tiene que ver con la muerte del Señor Jesucristo, pero con la resurrección de Jesucristo. La centralidad está en Jesucristo y la resurrección. Esa es doctrina vital y la vemos en todo el Nuevo Testamento. Y ha sido la doctrina de la iglesia a través de los tiempos. La resurrección del Señor Jesucristo. No podemos de ninguna manera olvidar esta doctrina y no podemos dejarla para recordar simplemente en Domingo de Resurrección y Semana Santa, sino que es doctrina vital del cristianismo, la resurrección de Cristo. Es decir, la encarnación de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y la segunda venida del Señor Jesucristo. Porque sin muerte y sin resurrección, entonces, ¿a dónde queda el cristianismo? Pero gracias a Dios por la palabra del Señor, su enseñanza y la doctrina de la resurrección en la cual nosotros nos fundamentamos y, como dije al comienzo, en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos de tanta decadencia, tiempos de crisis, tiempos tal vez para muchos tan desesperanzadores por la pandemia que estamos viviendo, por la muerte, la enfermedad, la crisis, pero la iglesia tiene una palabra de esperanza y es Jesucristo. Jesucristo resucitado. Jesucristo, el Hijo de Dios, que aunque murió y fue sepultado, resucitó, no se quedó en el sepulcro. Y está en el cielo a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. De tal manera que, sea que vivamos o sea que muramos, de Cristo somos. Y en Cristo estamos. Y a Cristo iremos. Y en Él vivimos y en Él nos movemos. En el Señor Jesucristo. ¿Sabe una cosa? El comienzo de la persecución para la iglesia tuvo que ver con la proclamación de la resurrección del Señor Jesucristo. Porque desafortunadamente acontece así. Pero en realidad la única esperanza para un mundo desesperanzado, un mundo en crisis, la respuesta es Jesucristo. Jesucristo que resucitó, Jesucristo que vive, Jesucristo que perdona pecados porque para eso murió, Jesucristo que da salvación y vida eterna porque para eso resucitó. Tenemos vida eterna, tenemos perdón de pecados, tenemos esperanza porque Él resucitó. Y nuestra fe debe ser depositada en Él. Por eso la invitación, como la predicación de los apóstoles y de la iglesia neotestamentaria, el mensaje es arrepentimiento para perdón de pecados, el cual encontramos en Cristo, en su sangre preciosa. Fe en Jesucristo para vida eterna, para salvación, porque Él vive, porque Él resucitó. Así que la invitación es: crea en Jesucristo. Y para la iglesia, afirmémonos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Confiemos porque Él vive y reina eternamente y para siempre. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por esta bendita doctrina de la resurrección, porque verdaderamente Jesucristo resucitó. Por eso mora en nuestros corazones, por eso podemos tener comunión con Él. Por eso el Señor que ha resucitado es fortaleza nuestra. Gracias, oh Dios, y que la iglesia del Señor sea fortalecida en esta doctrina. Que la iglesia del Señor no desmaye, no decaiga en su ánimo, ni se deje amedrentar por las situaciones, sino que se fortalezca en fe, en la fe de nuestro Señor Jesucristo.
y que el pecador que no ha conocido de Cristo, que no ha tenido esta experiencia de cambio de vida por el Cristo resucitado, deposite su fe en el Señor Jesús para perdón de pecados, para salvación, para transformación, para cambio de vida. Señor, que tu palabra llegue al corazón de todos los que escuchan, que no sea solamente oír, sino que reciban la palabra en el corazón, que no sea como los apóstoles que solamente oyeron lo que quisieron escuchar sin entender de la resurrección de Cristo, aunque posteriormente lo entendieron, lo creyeron porque el Señor se manifestó a ellos. Que así en este tiempo las gentes reciban este mensaje, reciban esta palabra para que sus vidas sean transformadas. Bendícenos, Señor, en estos tiempos de dificultad, porque ¿a quién iremos sino a ti, Señor, que has resucitado y que estás sentado a la diestra del Padre? Te damos gloria y honra hoy y para siempre. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias por su atención. Que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea para cada uno de ustedes que están viendo y escuchando en esta hora. Amén. Nuestro tiempo ha finalizado por el día de hoy. Agradecemos mucho que estén con nosotros y les invitamos para una nueva oportunidad. Bendiciones para todos.